Estamos en esta nueva serie muy emocionante, muy interesante, manos abiertas, y el domingo precisamente que arrancamos con la serie del celebrar la Santa Cena, la comunión, estamos recordando precisamente cómo el Señor ahí en la cruz con las manos y brazos abiertos, dando su todo, dando su vida, derramando su sangre, derramando su amor, porque Él, como lo dijo cuando habló con Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es nuestra inspiración y lo que somos, lo que tenemos es gracias a ese don que no se puede describir con palabras. Y cuando Elías pide que primero se le dé una torta para él, la establece el orden de las prioridades. Elías representa en ese momento al Señor o su obra, su iglesia, su pueblo, la misión de Dios aquí en la tierra. Y el paso de fe, cuando podemos sembrar con esa confianza, con esa seguridad de que Dios es un Padre bueno. Yo quiero compartirles la porción de Juan capítulo 12, donde nos habla de una mujer muy agradecida que estaba tan contenta que estuvo pensando de qué manera podía expresar esa gratitud, ese amor, esa devoción que sentía hacia el Señor. Y voy a leer del versículo 1 al 13 del Evangelio de Juan en la NTV. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. María servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Padre, gracias por tu presencia y que estás en cada casa donde hoy estamos haciendo iglesia a distancia. Gracias porque para ti no hay distancia, y en esta hora ruego que tu Espíritu llene nuestros corazones, nuestra mente, nos ilumine para con esta lectura poder ser inspirados a servirte y a expresarte nuestro amor y gratitud. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay varios puntos que vamos a estar mirando en esta lectura. Vamos a regresar al versículo 1, donde nos dice cómo están ahí. Jesús llega a Betania, donde vivía precisamente Lázaro, a quien había resucitado. La introducción para lo que sigue se enmarca con este acontecimiento singular que muchas personas seguían a Jesús y también querían ver a Lázaro, porque realmente era algo extraordinario cómo Jesús había levantado a Lázaro y ya tenía 4 días de muerto, y ahí el Señor mostró su poder hablando vida, soltando vida y ordenándole a Lázaro que saliera, que se levantara de la tumba. Entonces había gratitud, obviamente, en la familia. Le prepararon esta cena para convivir con él, y el verso 3 menciona un incidente que no estaba programado, al menos no se esperaba, pero María claramente lo había preparado. Había estado pensando de qué manera agradecer al Señor por ese milagro de regresarle a su hermano tan querido. Era una familia unida, una familia que se amaba, y realmente era un milagro, pero se hace más notorio cuando es alguien cercano a ti, cuando esto es tu cónyuge, a quien se le sana del cáncer, a quien le libera de un accidente, a quien no podía tener hijos y ahora tu cónyuge, tu esposa ya tiene hijos. Es decir, cuando está cerca de ti, la persona que recibe el milagro como que lo puedes apreciar más cuando es un poco más retirado. Y ese es el caso de María. Experimenta la alegría de ver a su hermano
volver a la vida. Entonces ella está planeando qué hacer y dice el versículo 3, tomó un frasco de casi medio litro. Es increíble, ¿verdad? Que no era un perfume corriente, porque los perfumes caros o buenos se venden en recipientes pequeños, pero este era uno casi medio litro, un recipiente muy grande, pero ahí aclara, de un costoso perfume, y dice que era preparado de esencia de nardo. Entonces, obviamente, como era un perfume bueno, dice el versículo, al final del versículo 3, la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y aquí podemos ya ver algunos principios que se aplican cuando tenemos manos abiertas. No estamos mirando lo mínimo que podemos dar, sino al contrario, lo máximo, de expresar de una forma extravagante, de una forma abierta, nuestra gratitud, nuestra devoción al Dios que decimos amar. Y porque Él nos ha amado primero y porque nos ha dado muchos beneficios, muchas bendiciones. Entonces, cuando podemos dar y dar de esta forma que podemos ver sacrificada o costosa, las personas que están a nuestro lado son bendecidas también, porque aquí dice que la casa se llenó de la fragancia, y pues así no podía ser de otra manera, porque era, como ya se dice ahí, un perfume costoso porque era fino, y era bastante, casi medio litro. Podemos bendecir a la gente que está a nuestro alrededor cuando somos generosos, cuando somos de manos abiertas. Podemos llenar el espacio donde estamos con una fragancia agradable. Las personas quieren estar con nosotros porque hay esa actitud de dar. No estamos buscando qué tomar, no estamos buscando qué aprovecharnos, sino al contrario, cómo podemos servir, cómo podemos ayudar. Eso es una actitud que deberíamos todos los creyentes tener constantemente, porque yo creo que todos hemos recibido bendiciones como la que recibió María, como la que recibió esta familia, bendiciones realmente extraordinarias, como el salmista lo dice cuando se exhorta a sí mismo y dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, y luego enumera muchas de las bendiciones, pero las primeritas dice: Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias. Con esas tres nada más, si nos quedamos, son más que suficientes para vivir con manos abiertas, agradeciéndole a Dios y bendecir a las personas que están cerca de nosotros, que necesitan escuchar una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza. Esas son bendiciones que no donde quiera se encuentran, y si tú las has recibido, entonces podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y la casa, el lugar donde laboras, donde estés, allí se va a llenar de esa fragancia por tu actitud de fe, tu actitud de confianza, tu actitud de que sabes de que las cosas van a mejorar, de que Dios está contigo para ayudarte a salir de cualquier situación, por complicada que esté. Y luego viene la reacción de aquellos tacaños, de aquellos que solamente, aún dentro, ¿verdad?, de los discípulos del Señor, qué increíble, de solamente 12, había uno que no le pareció bien, y no solamente no le pareció, sino que lo externó. Y hay muchas personas que pues no les parece bien, ¿verdad?, ciertas, cuando ven la generosidad de otras personas, o cuando se hacen ciertas compras o adquisiciones en los lugares de reunión, como en este lugar. Y esta persona llamada Judas Iscariote, aunque señala el que después lo traicionaría, él dice: este perfume valía el salario de un año. O sea, era una persona conocedora. Y luego dice: hubiera sido mejor. ¿Y cuántas personas han dicho lo mismo? No, pastor, debía de vender ese terreno y mejor dárselo a los pobres, o hacer ciertas cosas de caridad para los necesitados. Y así las personas realmente no están haciendo ellos lo que sugieren, sino que esconde un corazón tacaño, y a veces hasta ladrones, como aquí está hablando de Judas. Aquí se especifica claramente en el verso siguiente, no es que Judas le importaran los pobres, él realmente no era compasivo, no era generoso. Realmente dice, era un ladrón. Y aquí es algo que me impacta desde la primera vez que lo leí. ¿Cómo? Es que
Jesucristo, conociendo los corazones, escogiendo a sus discípulos, sabiendo que Judas era ladrón, lo puso de tesorero. Solamente, ahora que esté allá me va el Señor a sacar de esa incógnita, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios nos prueba. Y eso es lo que yo puedo ver en esa decisión que tomó el Señor de ponerle a él a manejar el dinero sabiendo que era ladrón. Y como dice aquí el relato, no solamente era ladrón, sino que dice, estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte de él. Es decir, no robó una vez, sino que en varias ocasiones y con frecuencia, y sin embargo no fue removido de su puesto de administrador o de tesorero, ahí siguió. Entonces, esto también trae una lección, ¿verdad? Porque a veces vemos a personas que no han sido generosas y sin embargo han prosperado, que personas que no les interesa sus prójimos, son muy egoístas y sí están prosperando. Entonces, yo creo que son dos cosas importantes que yo puedo ver en esto. Una, que vamos a ser probados en los lugares donde tenemos debilidades y sobre todo en la administración de los recursos y concretamente del dinero, cómo lo estamos administrando. Y ojalá que ninguno seamos ladrones y estemos robando aquello con lo cual podemos honrar a Dios, contribuyendo para la extensión del Evangelio en las diferentes formas, y que podamos entonces dejar de criticar la generosidad de otros y nosotros también alinearnos y poder dar de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado. El Señor sale a la defensa de María y le dice, en verso 7, déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hay una prioridad en su iglesia, en su obra. Pablo dice, hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hay muchas necesidades, hay muchas personas en las cuales podemos y debemos ser con manos abiertas, pero sí hay un orden en las prioridades. Inicié diciendo lo que se compartió el domingo en la historia de Elías, cuando él pide primero para él, porque el Señor así espera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay un ejemplo que Pablo nos relata en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 5, de las iglesias de Macedonia, porque podríamos decir, bueno, María tenía la capacidad de gastar tanto dinero, y la verdad es importante que no dice, bueno, sí dice cuánto valía, y luego incluso que era lo que equivalía al salario de un año. A veces nosotros damos una ofrenda, una ayuda, y es lo de 2 días o 3 días, quizás una semana, y se nos hace que somos muy generosos. María era lo que podía ganar una persona en un año y ahorrándolo al 100%. Entonces, este es un llamado para todos los que tienen negocios, que tienen ingresos mayores a la mayoría de las personas y que a veces nos sentimos muy generosos cuando damos una aportación, pero que realmente no es como en el caso de María, pero María tenía una gratitud muy grande, un amor muy grande, y lo cierto es que cuando hay gratitud, cuando hay amor, se busca la forma de expresarlo, y María encontró la forma, y ojalá que tú y yo también tengamos esa gratitud y podamos ser así de generosos. Y Pablo menciona, lo que voy a leer enseguida, porque menciona cómo los de Macedonia eran personas pobres. Y dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Dios obra a través de las personas que somos con manos abiertas, que somos generosas, sin importar el nivel socioeconómico. Es decir, no importa que tengas mucho o que tengas poco, tú y yo podemos ser canales de bendición si tenemos manos abiertas, si somos generosos, podemos bendecir, porque ya hemos sido bendecidos. Y traemos la bendición que se le dio a Abraham. Te voy a bendecir para que seas bendición para otros. Estas iglesias, verso 2, están siendo probadas por muchas aflicciones. Y además son muy pobres. No eran pobres, eran muy pobres.
y además de su limitación económica o de la pobreza, estaban pasando por muchas aflicciones, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Una persona generosa es alegre, es algo que le va a caracterizar. Está feliz, está contenta, no va a estar quejándose por lo que no tiene, va a apreciar, va a valorar lo que tiene y lo va a compartir, y eso, como oímos el domingo muy atinadamente, va a generar esa satisfacción, esa felicidad. Y es precisamente lo que pasaba con las iglesias de Macedonia. A la vez estaban con aflicciones, eran muy pobres, pero a la vez en esas circunstancias rebosaban de abundante alegría. No solamente tenían alegría, sino que rebosaba, fluía, se les notaba que estaban alegres, la cual se desbordó en gran generosidad. O sea, se manifestó aquella alegría, lo que había en su corazón se desborda con la generosidad. Cuando damos es una manera de mostrar gratitud, mostrar amor, mostrar alegría. Produce alegría, pero tiene la forma de manifestarla. Verso 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían. Cuando el Señor reprendió a Judas, dijo, ella ha hecho lo que podía. Realmente a veces decimos, yo si tuviera, si me sacara la lotería, daría. Bueno, pues, pero puedes hacer algo. Realmente no te has sacado la lotería o no tienes mucho dinero, pero tienes algo. Entonces lo que importa aquí es que hagamos lo que podemos y no nos estemos quejando por que no podemos hacer lo que no podemos. Y dice Pablo, hablando de esas personas que tenían una pobreza extrema y muchas aflicciones, dice una vez más el verso 3, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Eso es lo interesante, ¿verdad? Darlo por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Yo creo que todos podemos dar ese primer paso si no lo has dado. Y de allí entonces podemos vivir con manos abiertas y ser generosos, porque nuestro Padre es generoso. Y los padres, ¿verdad? Los hijos nos parecemos invariablemente a nuestros padres. Entonces, el primer paso que hicieron los de Macedonia es lo que podemos hacer si no lo hemos dado. Y si ya lo dimos, pues vamos a continuar en ese rumbo, porque la verdad no hay otra satisfacción más grande aquí en la tierra que vivir para dar, para servir, porque cuando damos recibimos y lo que tenemos lo hemos recibido. Y luego agrega algo más, dice, el primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, porque eso es importante cuando podemos, como una vez más me refiero a la lectura del primer libro de Reyes que se leyó el domingo para el tema, cuando Elías pide primero a él, es porque hay una adhesión a la causa de Dios, hay una adhesión a la iglesia, cuando colaboramos, cuando participamos, cuando queremos ser parte del equipo de trabajo en la congregación donde asistimos. Esto habla de esa adhesión, cómo nos sumamos, sabemos que juntos podemos llegar más lejos, podemos alcanzar más. Si nos unimos muchos generosos, podemos bendecir a más personas. Y es lo que hicieron estas iglesias de Macedonia, se unieron, se entregaron a Dios primero y luego a nosotros. Y esto es importante, que tú te comprometas en la congregación donde vives, donde sirves, donde te congregas, que no solamente asistas, sino que participes, que seas generoso con tu tiempo, con tus talentos, con tus recursos, porque de esta forma puedes bendecir a esa comunidad y puedes bendecir a otras personas, como el Señor nos ha comisionado a llevar su palabra, a llevar su evangelio a todo el mundo, tal como Dios quería. Dios sigue queriendo lo mismo, sigue esperando y diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios espera que seamos parte de su iglesia, que estemos plantados en sus atrios y que allí florezcamos y demos fruto en todas las etapas de nuestra vida.